Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Me llamo Mateo Salvatierra. Tengo 29 años y lo que estoy a punto de contar cambiará para siempre la forma en que ven los espacios abandonados. Todo comenzó hace 6 meses, cuando decidí darle un giro a mi canal de YouTube. Estaba cansado de las reseñas de videojuegos que nadie veía, así que pensé en explorar lugares abandonados. Era algo que siempre me había fascinado y, francamente, parecía más rentable. Mi primera exploración fue en un hospital psiquiátrico que cerró en los años 90 tras varios escándalos de maltrato. Nada del otro mundo, grafitis, muebles rotos, historiales médicos esparcidos por el suelo. El video consiguió 10 veces más visualizaciones que cualquier cosa que hubiera subido antes. Los comentarios pedían más, y yo estaba más que dispuesto a complacerlos. Durante los siguientes meses, visité fábricas, escuelas, hoteles, pero sentía que necesitaba algo más impactante para mantener el crecimiento del canal. Fue entonces cuando conocí a Elena, una suscriptora que se ofreció a mostrarme un lugar que, según ella, nadie había documentado antes. Me escribió un mensaje privado tan intrigante que no pude resistirme. Conozco un sitio que te dará el mejor material para tu canal, pero tienes que venir solo. Nos encontramos en una cafetería. Elena tenía unos 35 años, cabello teñido de azul y una inquietante calma al hablar. Me contó sobre un sanatorio infantil abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar que había cerrado abruptamente en los años 70 después de que varios niños desaparecieran misteriosamente. Las autoridades nunca encontraron a los responsables. El lugar está intacto, me aseguró. Es como si hubieran salido un día y nunca regresado. Todo sigue ahí. Le pregunté cómo conocía el lugar. Su respuesta fue evasiva. Digamos que tengo conexiones con antiguos empleados. Algo en su tono me inquietó, pero la promesa de un contenido único era demasiado tentadora. Acordamos que me llevaría allí el fin de semana siguiente. Me dio instrucciones precisas, nada de equipo avanzado, solo una cámara y una linterna. Las paredes tienen memoria, dijo antes de marcharse, y no les gusta ser observadas demasiado de cerca. La noche antes de la exploración apenas pude dormir. Investigué sobre el sanatorio, pero encontré muy poca información en línea. Solo unos pocos artículos de periódico que mencionaban brevemente el cierre del lugar tras incidentes con pacientes. Nada específico sobre desapariciones. Pensé que Elena quizás había exagerado para despertar mi interés, algo común entre los aficionados a la exploración urbana. Amaneció nublado aquel sábado. Me encontré con Elena en el punto acordado, un desvío de tierra a unos 40 kilómetros de la ciudad. Llegó en un viejo Volkswagen azul y me indicó que la siguiera en mi coche. Después de unos 15 minutos por caminos cada vez más estrechos, nos detuvimos frente a una verja oxidada. Un cartel apenas legible advertía: propiedad privada, prohibido el paso. Más allá, entre los árboles, se adivinaba una estructura de 3 plantas. Elena sacó unas tenazas de su mochila y cortó la cadena que aseguraba la verja. No te preocupes, dijo al notar mi expresión. Nadie viene por aquí desde hace décadas. Mientras caminábamos por el sendero invadido por la maleza, sentí un escalofrío. No era por el frío, sino por la sensación de que aquel lugar estaba esperándonos. Como si supiera que íbamos a llegar. El edificio principal del sanatorio apareció ante nosotros. Una construcción de ladrillo rojo con ventanas altas, muchas de ellas con los cristales intactos, lo que resultaba inusual en este tipo de lugares. Te lo dije, susurró Elena. Nadie ha estado aquí en mucho tiempo. Un cartel de metal colgaba torcido sobre la entrada principal. Sanatorio Infantil Nuestra Señora de la Paz. La ironía del nombre me produjo una sonrisa nerviosa. Paz era lo último que sentía en ese momento. Empujé la puerta principal y se dio con un chirrido que reverberó por todo el edificio. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla de humedad, polvo y algo más. Algo químico que no supe identificar. Encendí mi cámara y comencé a grabar. El vestíbulo estaba sorprendentemente intacto. Un mostrador de recepción, sillas de espera, incluso revistas amarillentas sobre una mesa baja. Como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Por dónde quieres empezar?, preguntó Elena con una familiaridad que me resultó extraña. Caminaba por el lugar como si conociera cada rincón. Hay una sala de tratamientos en el sótano que es especial. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Decidí seguirla, aunque una voz en mi cabeza me advertía que tuviera cuidado. Después de todo,
Apenas conocía a esta mujer. Bajamos por unas escaleras de servicio. La luz de nuestras linternas proyectaba sombras que parecían moverse con voluntad propia. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y puertas metálicas. Elena se detuvo frente a una de ellas. Aquí es donde trataban a los casos más difíciles, explicó mientras empujaba la puerta. Niños que veían cosas que no existían, o que quizás sí existían. La sala era amplia y estaba dominada por una camilla central con correas de cuero. Alrededor había estanterías con frascos, algunos todavía con líquidos de colores turbios. En una esquina, una máquina que reconocí como un antiguo equipo de electroshock. Sentí náuseas al imaginar a niños pequeños sometidos a esos tratamientos. ¿Por qué traían niños aquí?, pregunté mientras grababa cada detalle. Este lugar no era un sanatorio cualquiera, respondió Elena recorriendo con sus dedos la superficie de la camilla. Los niños que llegaban aquí tenían habilidades. Percibían cosas que los adultos no podían ver. Los médicos lo llamaban esquizofrenia infantil, pero en realidad estaban intentando entender y controlar esas capacidades. Su tono había cambiado, sonaba casi reverente. Algunos niños hablaban de una presencia que habitaba en las paredes. La llamaban el Doctor Sombra. Mientras Elena hablaba, mi cámara comenzó a fallar. La imagen se distorsionaba y la batería, que estaba completamente cargada esa mañana, marcaba ahora un 20%. Intenté ignorarlo y seguir grabando. ¿Qué pasó con los niños que desaparecieron?, pregunté intentando mantener un tono profesional a pesar del creciente malestar que sentía. Oficialmente, se fugaron, dijo Elena mientras abría cajones y examinaba su contenido. Pero los que trabajaban aquí contaban otra historia. Decían que el Doctor Sombra se los llevaba, uno por uno. Primero los visitaba en sueños, luego aparecía en los rincones de sus habitaciones, y finalmente, hizo una pausa dramática. Se los llevaba al otro lado de las paredes. Estaba a punto de decirle que dejara de inventar historias cuando mi linterna parpadeó y se apagó por completo. La oscuridad nos envolvió, solo interrumpida por la débil luz de la linterna de Elena. Pasa a menudo aquí abajo, dijo con una tranquilidad perturbadora. Las baterías se agotan rápido en este lugar. Es como si algo absorbiera la energía. Golpeé mi linterna contra la palma de la mano, intentando hacerla funcionar de nuevo. Por un instante, volvió a encenderse y apunté hacia donde estaba Elena. Pero ella ya no estaba allí. Elena, llamé, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Mi voz resonó en la sala vacía. La luz volvió a parpadear y entonces la vi. Una figura alta y delgada en la esquina opuesta de la habitación. No era Elena. Era mucho más alta y su contorno parecía borroso, como si estuviera hecha de humo. En ese momento, mi linterna se apagó definitivamente. La oscuridad absoluta me rodeó y sentí un frío intenso que parecía penetrar hasta mis huesos. Entonces escuché la voz de Elena, muy cerca de mi oído. Él sabe que estás aquí, Mateo, y está contento de que hayas venido. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizado. Y entonces sentí algo, unos dedos fríos y huesudos que se posaban suavemente sobre mi hombro. Grité y me aparté bruscamente, tropezando con la camilla. Mi cámara cayó al suelo con un estrépito metálico. En ese instante, la luz de emergencia del pasillo se encendió, bañando la habitación con un resplandor rojizo. Elena estaba de pie junto a la puerta, observándome con una expresión que fluctuaba entre la diversión y algo más oscuro, algo que no supe interpretar. ¿Qué demonios fue eso?, exclamé recogiendo mi cámara. El equipo parecía intacto, pero al revisar la grabación, la pantalla mostraba solo estática. ¿Qué me tocó? ¿Fuiste tú? Mi voz temblaba, mitad por miedo, mitad por rabia. Elena negó lentamente con la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose. Yo estaba aquí todo el tiempo, respondió con un tono casi maternal que me erizó la piel. Pero te lo dije, Mateo, las paredes tienen memoria, y a veces, lo que vivió entre ellas sigue aquí. Se acercó y recogió mi linterna del suelo. La golpeó un par de veces y volvió a funcionar. Me la entregó. Sigamos. Hay mucho más que ver. El ala este es donde dormían los niños. Sus habitaciones siguen exactamente como las dejaron. Quería irme. Una parte de mí gritaba que abandonara ese lugar inmediatamente. Pero otra parte, la que había construido un canal basado en lo extraño y lo perturbador, insistía en que esta era exactamente la experiencia que buscaba. Si lograba capturar algo genuinamente paranormal, mi canal explotaría.
Así que la seguí, aferrándome a mi cámara como si fuera un talismán protector. El ala este consistía en un largo pasillo con pequeñas habitaciones a ambos lados. Cada una tenía una cama individual, un escritorio y un armario. Como había dicho Elena, muchas conservaban objetos personales, juguetes, libros, incluso ropa. Era como si los niños hubieran salido momentáneamente y fueran a regresar en cualquier momento. En una de las habitaciones, sobre la mesita de noche, encontré un diario con tapas de cuero descolorido. Hojeé las páginas amarillentas. Pertenecía a una niña llamada Sofía, de 12 años. Las primeras entradas hablaban de su vida antes del sanatorio, su escuela, sus amigos, su familia. Luego, de repente, el tono cambiaba. El doctor dice que lo que veo no es real, pero yo sé que sí. La sombra a la esquina de mi habitación cada noche es real. Me habla cuando los enfermeros apagan las luces. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras pasaba las páginas. Las entradas se volvían cada vez más inquietantes. Anoche vi al doctor Sombra llevarse a Miguel. Nadie me cree cuando digo que no se escapó. El doctor Sombra lo llamó y Miguel lo siguió a través de la pared. Desapareció ante mis ojos. Los adultos dicen que tuve una alucinación, pero yo lo vi. La última entrada estaba fechada 3 días antes del cierre del sanatorio. La caligrafía era errática, como si Sofía hubiera escrito con prisa o miedo. Está en mi habitación ahora. El doctor Sombra está al pie de mi cama. Es muy alto y no tiene cara, solo una mancha oscura donde debería estar. Me dice que pronto será mi turno, que tengo un don especial y que quiere llevármelo. No quiero ir con él. Por favor, que alguien me ayude. Cerré el diario, sintiendo un nudo en la garganta. Probablemente era una invención, pensé. Parte del tratamiento psicológico o un juego macabro entre los niños. Pero cuando levanté la vista, Elena me observaba desde la puerta con una intensidad perturbadora. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó acercándose. Le mostré el diario. Lo tomó con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Sofía Almeida, murmuró mientras acariciaba las tapas. Una de las últimas en desaparecer. Tenía un don especial. Podía ver cosas que los demás no podían. Me miró fijamente. Como tú, Mateo. Por eso te traje aquí. Tienes el mismo don que ella. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Cómo podía saber ella algo así? Nunca le había contado sobre las sombras que veía ocasionalmente desde niño. Esas figuras en el límite de mi visión periférica que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. No sé de qué estás hablando, respondí secamente, arrebatándole el diario. Lo guardé en mi mochila, pensando que sería una buena evidencia para mi video. Deberíamos irnos ya. Está anocheciendo y no quiero conducir por esos caminos de tierra en la oscuridad. Elena sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Todavía no hemos visto la habitación principal, dijo. El despacho del director. Está en la 3ª planta. Ahí es donde encontrarás las respuestas que buscas. Comenzó a caminar sin esperarme, como si supiera que la seguiría. Y tenía razón. A pesar del miedo, a pesar de las señales de advertencia que gritaban en mi cabeza, la seguí. Algo más fuerte que yo me empujaba a continuar, a descubrir qué secretos guardaba aquel lugar maldito. Subimos por una escalera principal que crujía bajo nuestros pies. El edificio parecía quejarse con cada paso que dábamos. La 3ª planta era diferente. Las paredes estaban revestidas de madera oscura y el suelo cubierto por una alfombra roja descolorida. Era evidente que esta zona estaba reservada para la administración, lejos de los pacientes. Elena se detuvo frente a una puerta doble al final del pasillo. Una placa de latón oxidada anunciaba: Dr. Augusto Valverde, director. Empujó las puertas y entramos en una oficina amplia dominada por un escritorio de caoba. Libros antiguos llenaban las estanterías que cubrían las paredes. Un gran ventanal ofrecía vistas al bosque que rodeaba el sanatorio, ahora sumido en la penumbra del atardecer. El doctor Valverde era un hombre brillante, comentó Elena mientras recorría la habitación, acariciando los lomos de los libros. Estudió fenómenos paranormales durante años antes de abrir este lugar. No era un sanatorio convencional. Era un laboratorio para estudiar a niños con habilidades psíquicas. Se detuvo frente a un retrato al óleo que colgaba detrás del escritorio. Mostraba a un hombre de unos 50 años, con barba bien recortada y ojos penetrantes. Algo en esa mirada me resultó inquietantemente familiar. Era como si ya hubiera visto esos ojos antes, quizás en un sueño.
Apunté mi cámara hacia el retrato, pero la imagen en la pantalla parecía distorsionada, como si el rostro se estuviera moviendo. Mi equipo sigue fallando, murmuré frustrado. Elena se limitó a sonreír. Hay una teoría, dijo mientras se sentaba en el sillón del director, que sugiere que ciertas entidades no pueden ser capturadas en película o video. Se dice que absorben la energía eléctrica para manifestarse. Abrió uno de los cajones del escritorio y sacó una carpeta amarillenta. Aquí están los expedientes de los niños desaparecidos, incluido el tuyo, Mateo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué demonios estás diciendo? Yo nunca estuve aquí. Mi voz sonó más aguda de lo normal. Elena me extendió la carpeta. Con manos temblorosas, la abrí. Era un expediente médico a nombre de Mateo Salvatierra. Mi fecha de nacimiento. Mi fotografía de niño. Imposible. Esto es una broma enfermiza. Balbuceé mientras pasaba las páginas. Diagnóstico: esquizofrenia infantil con episodios de clarividencia. Tratamiento: terapia de supresión de memoria. No recuerdas haber estado aquí porque no querían que lo recordaras, explicó Elena con una calma aterradora. Fuiste uno de los pocos que sobrevivió al Dr. Sombra. Te sacaron justo antes del cierre definitivo. Te devolvieron a tu familia con un tratamiento experimental para borrar tus recuerdos del tiempo que pasaste aquí. Un dolor punzante atravesó mi cabeza. Imágenes fragmentadas inundaron mi mente. Pasillos interminables. Niños llorando. Manos frías tocando mi rostro en la oscuridad. No, negué con vehemencia. Esto es algún tipo de montaje. Tú no me conoces. No sabes nada de mí. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí sabía que estaba mintiendo. Las pesadillas recurrentes que me habían atormentado toda la vida. Esa sensación constante de ser observado. Mi inexplicable atracción por los lugares abandonados. Todo comenzaba a cobrar un terrible sentido. Te he estado siguiendo desde que empezaste tu canal, confesó Elena levantándose, esperando el momento adecuado para traerte de vuelta. Soy la hija del Dr. Valverde. Crecí escuchando historias sobre niños como tú, niños que podían ver más allá del velo. Se acercó a mí, sus ojos brillando con un fervor maniático. Mi padre murió intentando contactar con el Dr. Sombra. Estaba convencido de que era una entidad de otro plano de existencia, un ser que podía otorgar conocimientos prohibidos. Mi mente luchaba por procesar todo lo que estaba escuchando. Era demasiado absurdo, demasiado terrible para ser cierto. Y sin embargo, aquellas imágenes seguían llegando, cada vez más nítidas. Yo en una habitación como las que habíamos visto. Yo mirando aterrorizado hacia una esquina oscura donde algo se movía. Yo gritando mientras me sujetaban a una camilla. ¿Por qué me has traído aquí?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Elena sonrió, una sonrisa que me heló la sangre. Se acercó al retrato de su padre y lo descolgó, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Marcó la combinación y extrajo un objeto envuelto en tela negra. Porque tú eres la llave, respondió mientras desenvolvía el objeto. Era un espejo antiguo de mano, con un marco de plata labrado con símbolos que no reconocí. Mi padre descubrió que ciertos objetos pueden servir como portales entre dimensiones si son utilizados por alguien con el don adecuado. Tú tienes ese don, Mateo. Siempre lo has tenido. En ese momento, las luces del despacho parpadearon y se apagaron. La habitación quedó iluminada únicamente por el resplandor rojizo del atardecer que se filtraba por la ventana. Elena sostenía el espejo frente a mí. Mira, me ordenó. Mira y verás al Dr. Sombra. Él ha estado esperándote todos estos años. Contra mi voluntad, mis ojos se dirigieron hacia la superficie plateada del espejo. Al principio solo vi mi propio reflejo, pálido y aterrorizado. Pero entonces, lentamente, mi imagen comenzó a distorsionarse. Una sombra apareció detrás de mí, una figura alta y delgada que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Y aunque no tenía rostro, de alguna manera supe que estaba sonriendo. Estrelló contra la pared, pero en lugar de romperse, la superficie plateada pareció ondular como agua. Elena no se inmutó. Es demasiado tarde, dijo con una serenidad escalofriante. Ya lo has visto. Y él te ha visto a ti. Ahora el portal está abierto. Las paredes del despacho comenzaron a vibrar. Los libros caían de las estanterías y el suelo temblaba bajo nuestros pies. Un zumbido agudo llenó mis oídos, como si 1000 voces susurraran a la vez. ¿Qué has hecho?, grité mientras intentaba mantener el equilibrio. Elena permanecía inmóvil en medio del caos, su rostro una máscara de éxtasis perturbador.
Lo que mi padre no pudo terminar, respondió elevando la voz sobre el estruendo. Completar el ritual. El Doctor Sombra requiere un sacrificio voluntario, alguien que lo invite a cruzar. Y tú acabas de hacerlo. Se acercó al espejo caído y lo recogió con reverencia. La superficie ya no reflejaba nada. Era como un pozo de oscuridad líquida. Una fuerza invisible me empujó contra la pared. Sentí como si el aire se solidificara a mi alrededor, inmovilizándome. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían cobrar vida, estirándose y retorciéndose como tentáculos de humo. Y de ellas emergió una figura que reconocí al instante. La misma silueta alta y sin rostro que había visto en el espejo, que había sentido en el sótano, que me había visitado en pesadillas durante toda mi vida. El Doctor Sombra no es lo que crees, logré articular mientras luchaba contra la presión invisible. No es un ser que comparte conocimiento. Es algo que se alimenta del miedo y el sufrimiento. Por eso escogí a niños. Somos más susceptibles, más vulnerables. Estas palabras surgieron de algún lugar profundo en mi mente, recuerdos que habían estado enterrados durante décadas. Elena negó con la cabeza, su expresión oscilando entre la devoción y el miedo. Mi padre dedicó su vida a esto. No pudo estar equivocado. Pero vi la duda en sus ojos mientras la figura se acercaba a ella. El Doctor Sombra, o lo que fuera esa entidad, se movía de manera antinatural, como si cada paso atravesara múltiples espacios a la vez. Con un movimiento brusco, Elena le ofreció el espejo a la entidad. «Toma lo que necesitas», dijo con voz temblorosa, «pero cumple tu parte del trato. El conocimiento que prometiste a mi padre». La figura se detuvo frente a ella. A pesar de no tener rostro, percibí una especie de evaluación en su postura, como si estuviera considerando la oferta. Entonces, con un movimiento imposiblemente rápido, la entidad arrebató el espejo de las manos de Elena. Ella soltó un grito ahogado cuando sus dedos rozaron la silueta oscura. Retrocedió tambaleándose, sus manos enrojecidas como si hubieran sufrido quemaduras por congelación. «Frío», murmuró. «Tan frío». La presión que me mantenía contra la pared cedió repentinamente. Caí al suelo y me arrastré hacia la puerta, pero estaba sellada, como si hubiera sido soldada al marco. No había escapatoria. El Doctor Sombra sostenía el espejo frente a sí, y la oscuridad de su superficie parecía expandirse, devorando la luz de la habitación. «Elena», susurré desesperado. «Tenemos que detener esto. Juntos». Pero ella me miraba con una mezcla de terror y resignación. «Es demasiado tarde», repitió. «Siempre lo fue. Desde que te traje aquí. Desde que él te marcó cuando eras niño». Se dejó caer de rodillas, su voluntad quebrada ante la enormidad de lo que había desatado. La temperatura de la habitación descendió bruscamente. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. El Doctor Sombra giró hacia mí, el espejo todavía en sus manos etéreas. Y entonces habló, aunque no con palabras audibles, sino directamente en mi mente. Una voz antigua y múltiple que reverberó en mi cráneo como cristales rompiéndose. «Mateo Salvatierra», dijo la voz. «El que escapó, el que olvidó. Has regresado a completar lo que comenzamos». Imágenes de mi infancia inundaron mi mente. Yo de niño en este mismo despacho, el doctor Valverde mostrándome fotografías, haciéndome preguntas sobre lo que veía en las sombras. Yo describiendo al Doctor Sombra antes incluso de haberlo visto. «Tú no escapaste», continuó la voz. «Te dejamos ir, para que maduraras, para que tu don creciera. Y ahora has vuelto, por voluntad propia». Comprendí entonces la terrible verdad. No había sido casualidad que empezara a explorar lugares abandonados. No había sido coincidencia encontrarme con Elena. Todo había sido parte de un plan elaborado durante décadas. Un plan en el que yo era tanto víctima como cómplice involuntario. «No puedes existir plenamente en nuestro mundo», dije, recordando fragmentos de información que había absorbido cuando era paciente allí. «Necesitas un ancla, un huésped». El Doctor Sombra inclinó lo que debería haber sido su cabeza, en un gesto casi humano de reconocimiento. «Y tú has estado preparándote toda tu vida», respondió la voz en mi mente. «Cada lugar abandonado que has visitado, cada umbral que has cruzado, ha debilitado la barrera entre tú y yo, entre tu mundo y lo que hay más allá». Extendió el espejo hacia mí. «Un último paso, Mateo. Acepta lo que siempre has sido». Miré a Elena, que observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Lo siento», murmuró. «No sabía. Pensé que sería diferente». Sus ojos reflejaban un arrepentimiento sincero,
pero era demasiado tarde. El ritual había comenzado y debía completarse de una forma u otra. En ese momento, tuve una revelación. El Doctor Sombra necesitaba un ancla. Sí, pero también necesitaba ser invitado voluntariamente. Esa era la razón del ritual, la razón por la que Elena me había traído aquí. Y esa también podía ser nuestra salvación. Nunca te invité a entrar, dije con firmeza, enfrentándome a la entidad. Reflejarte en el espejo no es una invitación. No tienes poder sobre mí. El Doctor Sombra pareció ondular, como si mis palabras hubieran creado una perturbación en su forma. La voz en mi mente se volvió un chirrido discordante. Entraste en mi dominio. Me buscaste. Es suficiente. Pero pude sentir su duda, su vacilación. Había una regla que ni siquiera él podía romper. No, respondí con creciente confianza. Vine a explorar un edificio. Vine a grabar un video. Nunca te busqué a ti específicamente. Nunca pronuncié tu nombre ni te invité a mi vida. Me incorporé lentamente, sintiendo como el poder de la entidad fluctuaba ante mis palabras. Y ahora te ordeno que regreses. Este no es tu lugar. No eres bienvenido aquí. El espejo en manos del Doctor Sombra comenzó a agrietarse, líneas plateadas que se extendían desde el centro hacia los bordes. La oscuridad que había inundado la habitación retrocedía, como si fuera succionada de vuelta hacia la figura. Elena se arrastró hacia mí, aferrándose a mi brazo. «Está funcionando», susurró. «Sigue. En nombre de todos los niños que atormentaste», continué, mi voz ganando fuerza. «En nombre de Sofía, de Miguel, de todos los que desaparecieron. Te rechazo. Te expulso. No tienes poder aquí». El Doctor Sombra se retorcía, su forma cada vez menos definida, como humo dispersándose en el viento. El espejo finalmente se rompió con un estallido ensordecedor, fragmentos de plata volando en todas direcciones. Un aullido sobrenatural llenó la habitación, un sonido tan terrible que Elena y yo nos cubrimos los oídos, cayendo de rodillas. La temperatura subió bruscamente y las luces parpadearon antes de encenderse por completo. La figura del Doctor Sombra se convulsionó una última vez antes de colapsar sobre sí misma, como un agujero negro que se devora a sí mismo, hasta que no quedó nada más que un punto de oscuridad que se desvaneció con un destello silencioso. El silencio que siguió fue absoluto. Elena y yo nos miramos, incapaces de creer lo que acababa de ocurrir. Los fragmentos del espejo yacían dispersos por el suelo, cada uno reflejando solo la luz normal de la habitación. Las puertas del despacho se abrieron con un chasquido, liberando el camino hacia el exterior. «Se acabó», murmuré, pero incluso mientras lo decía, no estaba completamente seguro. Había rechazado al Doctor Sombra, sí, pero algo en mi interior había cambiado. Podía sentirlo, como si una parte de aquella oscuridad hubiera encontrado refugio en los rincones más profundos de mi ser. Y sabía, con una certeza aterradora, que algún día volvería a buscarme. Recogí mi cámara del suelo. Sorprendentemente, ahora funcionaba perfectamente. La grabación estaba intacta, capturando todo lo que había ocurrido en aquella habitación. Elena me miró con una mezcla de gratitud y temor. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó señalando la cámara. «La verdad», respondí mientras guardaba el equipo en mi mochila. «Mostrar la verdad sobre este lugar, sobre lo que pasó aquí, para que nadie más cometa nuestro error». Caminamos en silencio por los pasillos del sanatorio, que ahora parecían ordinarios, casi banales, como si el horror que habían contenido se hubiera disipado junto con el Doctor Sombra. Pero mientras nos alejábamos en nuestros coches, miré por el retrovisor una última vez, y por un instante, me pareció ver una figura alta y delgada de pie en la entrada del edificio, observándonos partir. Parpadeé, y había desaparecido. Probablemente solo era mi imaginación, o quizás no. Ese video nunca llegó a mi canal. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Algunos lugares deben permanecer abandonados. Y ahora, cada vez que veo un edificio vacío, una estructura olvidada por el tiempo, me pregunto qué aguarda en su interior. ¿Qué está esperando pacientemente a que alguien como yo cometa el error de perturbar su descanso? Porque ahora lo sé con certeza, hay lugares que permanecen vacíos por una razón. Y esa razón es que no están verdaderamente vacíos en absoluto.